Estamos en la tercera marca de gracia, la comunión. Entonces, en 1 de Juan 3:14 vimos que el que no ama a los hermanos no tiene vida. Y eso nos da a conocer la Biblia claramente. No, el que no ama permanece en muerte, dice la Biblia. Entonces, en el libro de Ruth, vamos a ir al libro de Ruth. El libro de Ruth está claro. Libro de Ruth. Entonces, libro de Ruth, capítulo 1, y en el versículo 16. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Pero Ruth dijo, no insista que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, claramente es notable cuando prefieres la comunión con personas no salvas y mundanas, enemigos de Dios, eso te constituye en enemigo de Dios. O sea, el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Y también en Santiago dice claramente que si alguno ama a este mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es una cosa que bastante clara. La palabra del Señor nos enseña eso. No podemos hacer otra cosa más que servir a nuestro Dios. ¿Con quién nos mimetizamos? La separación de un ambiente hostil a Dios será la evidencia de la obra del Espíritu Santo. Oh, vamos a ver. Será la evidencia de la obra del Espíritu Santo. Un segundito. Entonces, estamos en el con quién nos mimetizamos. ¿Estamos amando a este mundo o estamos amando a Dios? ¿Qué es lo que nos dice entonces Santiago? Que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, de la misma manera que aquellos que aman más la comunión con la gente que no es salva, entonces es obvio que se va a mimetizar con esa gente y por esta misma razón se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que sucede cuando no estamos amando a los hermanos. Entonces, la cuarta marca de gracia es la práctica de la oración. Vamos a volver a Hechos. Vamos a volver al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 2. Entonces en los versículos 42. Ahí estábamos revisando. Verso 42. Ahí está la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La comunión y el partimiento del pan eran como juntos, porque siempre el partimiento del pan se hacía en la comunión. Entonces, la otra marca de gracia es la oración. La oración. La oración es vital como marca de gracia. La oración es vital como marca de gracia, ¿cierto? Entonces, estamos aquí en los Hechos y ahí estamos de nuevo. La oración.
Las oraciones mecánicas y aprendidas son un rezo solamente católico o la de los fariseos. Ya tenemos dos ejemplos prácticos de oraciones aprendidas. No tiene ninguna relación con el contacto íntimo del creyente con Dios o un contacto consciente, personal, profundo, efectivo y amoroso de parte de padre a hijo o de hijo a padre. Entonces, eso es una señal, una de las señales claras. Si hay alguien que ora realmente, que tiene contacto con Dios en su oración y que esa oración es íntima con Dios, no es necesario que sea en público, pero se nota inmediatamente cuando alguien está teniendo contacto con Dios. En Gálatas capítulo 4, vamos a ir al verso 6. Porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Entonces, esa es una verdad. Nos vinculamos de tal manera con nuestro Dios, que obviamente cualquiera que haya nacido de nuevo tiene la necesidad, no es la obligación de orar, sino tiene la necesidad de tener contacto con su Padre Celestial. ¿Cuáles son nuestras peticiones delante de Dios? Pasan por el filtro del Señor Jesucristo. Esa es una de las verdades más claras en cuanto a lo que pudiera ser en nuestra vida de oración. La verdad allí es que no podemos hacer o pensar en algo distinto. Eh, la oración, muchas veces para los creyentes modernos, es solamente un pliego de peticiones, pero la oración es mucho más que eso. No tiene que ver con el hacer fuerzas con Dios para que Dios tenga que obedecer mis deseos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la común unión, con el hecho de que yo pueda estar delante de su presencia y adorarle, contemplando de él la hermosura de su santidad, viviendo para su gloria a través de la oración y entonces entendiendo cuáles son las verdaderas prioridades para con Dios. No tiene que ver con lo que muchas veces tenemos como algo, porque cada vez que tú hablas de bendiciones con alguien, cada vez que tú estás predicando, le dices que Dios te va a bendecir, todo el mundo piensa en cuánto dinero le va a llegar o cuántas propiedades más va a poder comprar, o sea, que acaso le van a subir el sueldo en su trabajo. Para ellos bendiciones es eso solamente, pero a la verdad es tan distinto cuando estamos diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es una cosa tan clara, tan distinta, eh, tan distinta de lo que es la verdad de Dios. Entonces, allí está el hecho del filtro de Jesucristo en relación a nuestra oración. La otra vez, no me acuerdo en cuándo fue, estuvimos hablando de que el Señor Jesucristo había hecho por lo menos 3 peticiones en el Padre Nuestro que podrían servirnos a nosotros como filtro. Uno es el hecho de que diga Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Eso es invocación, santificado sea tu nombre, es la primera petición. Entonces, venga tu reino, es la segunda petición, y hágase tu voluntad, la tercera petición. Entonces, si nuestra petición, que no ha sido respondida por tantos años, que por tantos años he orado, se ajusta a que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de los cielos sea extendido y está certificado a través de las escrituras, que es la voluntad de Dios. Entonces, si pasa esos 3 filtros, podríamos decir que nuestra oración, tarde que temprano, va a ser respondida. Ahora, si nuestra oración se focaliza solo en nosotros, en nuestro bienestar, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, que mi hijo querido también salga bien en su examen de grado y que tenga, ojalá, una mención honrosa cuando reciba su título y que todo el mundo lo tenga bien en alto. ¿Por qué? Porque los cristianos están para ser cabeza y no cola, como dicen algunos. Entonces, si estamos pensando solo en eso, a través de la oración, entonces es que realmente no, ni siquiera conocemos al Dios vivo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo reiteradamente en los evangelios dijo, ¿acaso vuestro Padre Celestial no sabe de lo que tenéis necesidad? Entonces, una de las cosas importantes es enseñar a las personas a orar y qué debemos orar. ¿Cuál es nuestra regla para la oración? No podemos orar
todos los caprichos de nuestro corazón. Debemos orar conforme al Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios. Miren, les voy a mostrar un ejemplo solamente de oración apostólica. Un ejemplo de oración apostólica. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo para los hermanos? Y aquí en Colosenses capítulo 1 dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Ahí está Pablo orando por los hermanos de Colosas. Entonces, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, mire lo que está diciendo de los hermanos. Los hermanos eran bien hermanos. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, la cual oísteis antes de la palabra, en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo está dando fruto constante y creciendo, así lo están haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendiste la gracia que de Dios en verdad, tal como aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, y con quien es fiel servidor de Jesucristo, en la cual también nos informó acerca de el amor en el Espíritu. Entonces, vamos a cambiar aquí y vamos a ir a Reina Valera 60. Aquí está. Entonces, ¿qué dice Reina Valera 60? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está lo que yo ando buscando? Aquí está. De nuevo, en el verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué es lo que pedían los apóstoles para los hermanos de Colosa? De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me gustaría preguntar, ¿en cuántos cuadernos de oración donde se anotan las peticiones de los hermanos, alguien ha pedido estar llenos del conocimiento de su voluntad? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es una riqueza tan grande. Eso va más allá, si acaso tienes un auto nuevo o no, si acaso tienes un departamento en la playa o no, si acaso tienes una cabaña en el lago. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el estar lleno del conocimiento de su voluntad, o sea, del conocimiento de la palabra de Dios y también de la sabiduría y de la inteligencia, porque una vez que tienes conocimiento de la voluntad de Dios a través de las Escrituras, debes tener la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder llevar a cabo todo lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿con qué fin tenemos todas estas cosas? Para que andéis como es digno del Señor. O sea, andar como digno del Señor no es solamente poder estar como pudiéramos decir, de presencia en algún lugar, por una situación mecánica, como ir a la iglesia porque tengo la obligación de ir y porque si no voy, bueno, el pastor me va a reconvenir. Entonces, no, aquí está hablando de un conocimiento profundo de lo que es la voluntad de Dios a través de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Y esta es la oración apostólica. Entonces, aquí podemos evaluar cuál es la calidad de la oración que estamos nosotros llevando a cabo, cuál es la calidad de lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. ¿Es acaso parte de lo que es la voluntad de Dios para con las demás personas? Entonces alguien podrá decir, ¿no es propio entonces pedir que tenga Dios compasión y me sane? ¿No es propio acaso pedir al Señor que tenga compasión y me sustente? Sabemos que sí es propio. Sabemos que Dios tiene compasión y misericordia, pero también sabemos que Dios ha hecho hincapié que Él tiene cuidado de nosotros y que Dios es soberano en nuestras necesidades y que siempre Él estará presto porque es nuestro Padre Celestial. No es necesario que le pidamos a Dios con color, con talla o con marca de nuestras zapatillas famosas o que queremos algo. Solamente basta que nosotros estemos buscando el reino de Dios y su justicia, como lo dijo el Señor Jesucristo. Buscad el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, eso es una cosa bastante clara en relación a la oración. Como quinta marca de gracia, tenemos
Vamos a volver al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Entonces estamos en el capítulo 2 y en este capítulo 2 estamos en el versículo 42. La quinta marca de gracia está en el versículo 46. Ahí está. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahí está. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito el Señor. Entonces, esta marca de gracia, el cambio de prioridades que entrega Dios, que se muestra a través de nuestra visita al templo, la comunión con los otros santos, la sinceridad de corazón, un corazón moldeable y enseñable, es una verdadera marca de la obra del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Entonces, tenemos claridad en cuanto a lo que podría ser esta quinta marca de gracia. Lucas, vamos a ir a Lucas. El registro del Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 12 y en el verso 34. Verso 34 de Lucas. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto es una reconvención general que el Señor Jesucristo hace a todas nuestras vidas. Porque donde está vuestro tesoro, eso es una afirmación tremenda. Porque el Señor Jesucristo dice que no necesita ser adivino, a pesar que el Señor Jesucristo conoce todas las cosas, pero no necesita ser alguien que tenga algún don en particular para darnos cuenta dónde está nuestro corazón. Y dice la pregunta o la afirmación, porque ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Dónde está aquello que consideras tesoro? ¿En dónde está lo que estamos dando el mayor valor que nosotros podemos dar a algo? A eso le llamamos tesoro, ¿cierto? Algo que nos gratifica, algo que pudiera ser con lo que más quisiéramos estar, o más cerca quisiéramos estar, o más llenos quisiéramos estar de ello. Entonces, ¿dónde está vuestro tesoro? Allí también está vuestro corazón. Entonces, eso es innegable. Aun cuando las personas digan, es que yo me siento cristiano. Hoy en día la gente se siente cualquier cosa. Y si tú no le sigues la corriente, te van a decir que eres discriminatorio, homofóbico. ¿Por qué? Porque la gente se cree cualquier cosa y todo el mundo dice, oh, qué bien, mira qué bonito, él se cree, no sé, mariposa, se cree flor o se cree caballo. Porque el otro día vi, fue una cosa terrible, de cómo una mujer que había pasado por distintas etapas con esto de la ideología de género, entonces, lo primero que ella sintió, que primero era hombre, luego después sabía que era caballo, y ella sabía y ahora se sentía que era una mariposa, y que posiblemente mañana iba a pensar de que fuera una flor. Y todo el mundo tiene que estar siguiendo la corriente a esas personas, porque si no le sigue la corriente, entonces todo el mundo te apunta con el dedo y dice que tú eres malo, porque quieres hablar la verdad, quieres hablar de la realidad. Y ellos no quieren hablar de la realidad, quieren hablar de su fantasía. Entonces, ¿dónde está vuestro tesoro? Allí también estará vuestro corazón. El Señor Jesucristo nunca habló de fantasías, siempre habló la verdad y la enfrentó y la confrontó también. Entonces, un corazón moldeable y enseñable es una verdadera marca de la obra de Dios, del Dios Espíritu Santo. La sexta marca de gracia, la bendita alegría de ser salvos, y la constante alabanza de Dios en Hechos también de estos mismos versículos. Volvamos a Hechos, Hechos 2. Hechos 2, entonces estamos en el versículo 47 y 48. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, ahí está el versículo 46. Estaban todos los hermanos juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces allí claramente cómo es que se comportan los creyentes con
una constante alabanza a Dios, una alegría de ser salvos. O sea, para ellos lo más importante, lo más maravilloso y el regalo más glorioso que podían recibir de parte de Dios era su salvación. Y eso es algo tremendo. La certeza de pertenecer a Cristo. Esa es una de las cosas que no se compra con ningún dinero de este mundo. Efesios, vamos a ir a Efesios a poder hablar de un poco de esto. Efesios en el capítulo 1. Entonces, en el versículo 13, de Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor puso una marca en cada uno de aquellos que han sido pasados de muerte a vida, y ese sello bendito es una marca real del Rey del Universo y dice, esto es de mi propiedad. Ese sello está diciendo que eres propiedad de Dios. Es algo tremendo el tener la certeza de que eres parte de los salvados y redimidos por la sangre del Cordero, porque sabemos que esto no es de nuestra parte, ni tampoco es porque tengamos alguna dignidad en nosotros mismos, sino que realmente lo que hace es lo que Dios, en su grande amor y misericordia, manifiesta para con nuestras vidas. La gloria siempre es del Altísimo Dios del cielo, que tiene compasión de nosotros. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios en el capítulo 1 y en el verso 22. Segunda de Corintios, en el cual también os ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu, aquello que es como nuestro testimonio. Cuando en los corredores de postas llevan ese palito que se llama testimonio. Entonces, esas arras son las cuales nosotros nos aferramos. Tenemos un testimonio de parte del Espíritu de que somos hijos de Dios, que hemos sido sellados. Y esas arras nos van a impulsar en todos aquellos momentos de cuando estamos desfallecientes, cuando pensamos que no tenemos ningún sentido, cuando creemos que no hacemos nada más que llorar y quejarnos. Esas arras benditas del Espíritu Santo es la que nos levanta y nos hace seguir adelante. La marca divina del sello de su Espíritu Santo, teniendo favor con todo el pueblo, debido al cambio operado en el mismísimo ser del creyente, hace que entonces las personas ya no sean lo que antes fueron. Si antes tenían un carácter terrible, que eran intratables, que no se podía hablar con ellos. Hoy día no. Hoy día son hijos del Altísimo y ya se puede hablar con ellos y podemos tener comunión con ellos. Entonces, en Efesios está una última marca, la séptima marca de gracia, no está aquí en Hechos como encontramos las otras 6. La última marca de gracia va a estar en Efesios. Y Efesios, vamos a ir al capítulo 6 y vamos a elegir aquí el verso 12 para poder ver la última marca de gracia. Aquí dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, el adversario siempre estará más dispuesto a hacer la vida difícil y miserable a todo creyente, implantando dudas, temores al nuevo convertido. Entonces, si tenemos luchas espirituales, si hay desalientos, si hay dudas, si hay en un momento desazón, esto es todo porque nuestra lucha no tiene que ver con las personas, sino con estos espíritus engañadores, que están muy bien organizados para plantearnos a nosotros la batalla. Y su objetivo es impedir que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Es tan claro como lo que vivió Peregrino en su peregrinaje del progreso del peregrino. Muchas veces se le acercó Satanás en distintos personajes
a poder ofrecerle una cosa o la otra para que éste pudiera desviarse del camino y no llegar hasta la ciudad celestial donde era su objetivo llegar. Entonces, vamos a ir a Lucas para darnos cuenta de qué es lo que nos dice al respecto Lucas. Lucas. Entonces, en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ahí eso es lo que dice. Entonces, esto es claro, nos da a conocer la apatía del inconverso hacia su alma. Confirma su estado espiritual de muerte cuando el inconverso no le importa su salvación, cuando el inconverso rechaza la invitación, cuando el inconverso te está diciendo, no te preocupes si yo mañana, pasado o en unos años más, cuando esté más viejo, voy a poder ocuparme de mi alma. Si el inconverso entonces no tiene ninguna importancia su alma para él, esa es una señal obviamente de su inconversión. En cambio, la ansiedad santa, como la llaman los puritanos, de hacer saber que estás vivo, los ataques de Satanás van a hacer dudar de nuestra salvación, quitar la dignidad de ser llamado hijo de Dios al creyente que ha caído más de una vez en un mismo pecado. Entonces, básicamente, muchas veces, un creyente que en un momento ha pecado en algo, y claro, sabemos que el verdadero arrepentimiento es no volver a hacer las cosas que ya por las cuales hemos pedido perdón, porque pecado perdonado, pecado abandonado. Pero si en un momento, por alguna razón, volvemos a caer en lo mismo, Satanás va a ser el primer acusador delante de Dios para anularnos a nosotros, hacernos creer que Dios no nos va a perdonar y pensar en que entonces ya no tenemos todo perdido, lo tenemos todo perdido. Pero eso es completamente falso. Entonces, vamos a recapitular. Vamos a poder hacer una síntesis. Un verdadero arrepentimiento ocurrido en el corazón contrito y humillado que busca a Dios para obtener misericordia y gracia. Como segundo punto, nace un nuevo entendimiento de la palabra de Dios y una nueva sumisión a su autoridad. Esa es nuestra primera señal de tener una conversión verdadera. Un fuerte sentimiento de apego y pertenencia al pueblo de Dios se hace presente, por lo cual sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Entendemos que somos hijos de Dios cuando queremos estar con otros hijos de Dios y adorar al mismo Dios. Se manifiesta también una nueva habilidad maravillosa para orar, incluyendo la adoración, peticiones espirituales, y las oraciones son contestadas. Esa es una marca muy clara. Si estás teniendo oración con tu Padre y tu Padre te da una respuesta, produce un milagro, hay alguna cosa maravillosa que suceda en el camino, que la cual no podemos explicar por razones naturales. Entonces estamos viendo que el Señor Todopoderoso está teniendo comunión con nosotros. Un nuevo corazón es recibido, que dará como consecuencia cambios de carácter, gustos, deseos, nuevo gozo de haber sido liberado del mundo, guiado a las cosas de Dios, comenzando del proceso de santificación que se refleja en la obediencia y de querer agradar al Señor de nuestra vida. Eso es algo que es una marca muy clara. La evidencia de nuestra santificación es una marca clarísima de que está produciéndose esa bendita conversión verdadera. Y eso, mire, estuve leyendo en el libro de Andrew Fuller y ahí encontré unos versículos muy maravillosos en donde nos da a entender una cosa que es bastante clara, los dos contrastes inclusive en cuanto a lo que podría ser el hecho de que hay quienes aman más las tinieblas que la luz, como lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad. Y este amor de la verdad es para ser salvos. Entonces, posiblemente hayan escuchado, posiblemente les haya gustado, posiblemente se hayan ido con una inclusive decisión a su casa, pero no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no van a permanecer en el camino, o posiblemente vayan a permanecer solamente por costumbre, porque lo más peligroso en todo esto, lo más peligroso es cuando la persona muchas veces
toma hábitos de creyente, aprende inclusive a orar y dice muchas cosas, y algunos aprenden hasta predicar, pero si no ha habido una obra de gracia en su vida, está completamente engañado. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y vamos a cambiar de versión básicamente porque en la Biblia de las Américas dice algo más claro todavía. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Se da cuenta? Ahí están aquellos que aman las tinieblas que la luz. Pero, mire lo que dice acá, pero, y ahí este pero cambia completamente todo el escenario. ¿A quién va dirigido? Ahora va dirigido a aquellos que sí hemos sido salvos. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Le dice, amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad. Aquí está diciendo que Dios nos ha escogido para saber si acaso vamos a ser salvos. Dios nos ha escogido desde el principio para esta salvación, pero esta salvación va a tener una evidencia, y la evidencia va a ser nuestra santificación y la fe en la verdad. Esa es una cosa que es muy, muy importante. No podemos pensar en que no vamos a creer algo que no sea la verdad. La verdad es primero. Hay gente que me ha planteado el hecho de que no tan solamente la verdad es importante, sino también el amor. Y el amor muchas veces lo manifiestan a través del consentir en el pecado, el tener misericordia del más débil. Si bien es cierto, hay que tener misericordia y restaurarlo con espíritu de mansedumbre, pero no podemos dejarlo allí pensando en que aún pecando estamos todo bien, de ninguna manera. La santificación por el Espíritu es antes inclusive que la fe, la verdad. Quizás va como junto, porque si no hay verdad, tampoco va a haber santificación. Es como cuando dice que la ortodoxia va a dar una ortopraxis, o sea, la verdadera doctrina te va a dar una verdadera práctica de tu doctrina. Si no tienes verdad en tu vida, si no hay verdad, sino que solamente fábulas, fantasías y cosas por el estilo, entonces no va a haber una buena práctica de lo que hayas aprendido. Entonces, la verdad, ¿cuál es la verdad? Y para esto que os llamó mediante nuestro evangelio, allí está la verdad, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya por palabra o por carta nuestra. ¿Se acuerdan de la primera marca de gracia? El perseverar en las doctrinas de los apóstoles. Entonces, esto está íntimamente relacionado con lo que estamos hablando, como esta marca de gracia. Pero es increíblemente relacionado nuestra santificación como una evidencia y la fe en la verdad. Entonces, el agradar al Señor y el querer, el tener ese deseo de querer agradar al Señor, no andar preguntando cuál es el límite donde yo puedo andar como creyente en la gracia. ¿Puedo jugar con el pecado? De ninguna manera. No vas a tener ninguna intención de jugar con el pecado solamente porque tú crees que pudiera ser favorable o que te va a revituar alguna satisfacción el jugar con el pecado. Entonces, como la sexta marca en este resumen, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el sentimiento inicial de pertenecer a Dios son puestos también por el Espíritu Santo. Y esa es en nuestra zarra, ¿cierto? El hecho de esa bendita sentimiento de paz. Claro, no podemos creer que alguien vaya a tener un sentimiento de paz cuando está perseverando en el pecado. Eso no va a ser así. O sea, tiene que ser consecuente con lo que estamos viviendo, absolutamente. Este gozo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá de la comunión con el Señor. Eso es así. Y el Señor no tiene comunión con el pecado, ni con los pecadores. El Señor tiene comunión con sus hijos. Y sus hijos, obviamente, en la medida que vayan aprendiendo, van a ir abandonando el pecado. Eso está más que claro. Y eso se llama santificación. Los ataques de Satanás se perciben a la hora y en la forma de tentaciones, dudas, miedos nuevos
miedos nuevos a la guerra espiritual. Ya la guerra espiritual entonces ya ha comenzado cuando suceden todas estas cosas. Hay diferentes procesos de conversión. Eso es clarísimo. Unos más rápidos y evidentes, otros más lentos, pero no menos sinceros. La vida de Dios es impartida donde el arrepentimiento y el convertimiento siempre irá creciendo, no dominado por las emociones, pero tampoco lejos de las emociones. No podemos ser absolutamente intelectuales, pero nunca dejar que entonces las emociones dominen la razón, de ninguna manera. Siempre va a tener que ser al otro lado. Siempre la razón va a dominar nuestras emociones, pero sí nos vamos a emocionar. ¿Por qué? Porque es tan maravilloso cuando tenemos conciencia completa de que Dios nos ha salvado, de que Dios ha perdonado nuestras maldades. Eso puede conmover a cualquier persona. Entonces, estas evidencias nos guardará de dar falsas expectativas de salvación a alguien que, como lo hace también el decisionismo actual, eso de levanta la mano y acepta a Cristo. Es necesaria la consejería cristiana, sensata, realista, solo apoyada en las Escrituras, para evitar falsas ilusiones de conversión y rescatar al creyente que está siendo afligido. ¿Cómo ha sido posible que la falsedad del decisionismo haya invadido tantos púlpitos? Y no estoy hablando solamente de aquellos que creen en el arminianismo, sino que muchas veces en iglesias que tienen mucha trayectoria, que tienen historia, también han sido permeadas, aquí en Chile por lo menos, y los bautistas sobre todo, han sido permeados por el decisionismo y han ido como por cualquier viento de doctrina, no han permanecido en la verdad, sino que se han dejado llevar por todo lo que muchas veces vemos como de moda, y allí están en todas esas iglesias que creen que piensan de alguna manera que de esa manera van a atraer más personas diciéndoles solamente lo que ellos quieren oír, y eso es completamente falso. Posiblemente tengan lleno de gente y puedan acumular harta riqueza para el pastor y tengan muchos lujos, pero eso no quiere decir que vayan por el camino correcto. Esto ha golpeado en las membresías locales, como también en lo posterior, en el actual liderazgo también de la iglesia, y estamos hablando a nivel transversal y vinculante. Como una octava marca de gracia, sería que los creyentes no será necesario arrearlos a la iglesia, sino si siguen al Maestro, teniendo una clara motivación de honrar el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo por sus vidas. No podemos pensar que el Señor Jesucristo haya dicho por demás que Él es el buen pastor y que Él es el que da su vida por las ovejas. Y si vemos la ilustración de un pastor, el pastor va delante de las ovejas. Entonces, una de las marcas también inequívocas de que un creyente ha nacido de nuevo es que este creyente va a seguir al Maestro, no importando las circunstancias, y tampoco va a importar mucho si es que acaso sabe o no sabe. Él va a seguir al Maestro y va a aprender de su Maestro. No importa si acaso no aprende todo inmediatamente, no importa si acaso está, digamos, en un momento conociendo todo lo que tenga que ver con las doctrinas de la gracia y cuáles son los puntos del calvinismo o de cuál es el hecho de que nosotros seamos creyentes, en qué creen los reformados y todo eso. No es tan importante eso, sino que cuando los vemos caminando, cuando los vemos perseverando, quizás no va a pisar donde pisó el maestro, porque aún sus piernas son cortas, porque es un bebé y está creciendo. Pero cuando lo vemos crecer, no importa cuál lento crezca, lo importante es que cuando aprende algo lo quiere vivir y lo quiere honrar a su padre. Posiblemente le falte tiempo, posiblemente le falte un poco más de enseñanza, pero siempre va a estar creciendo. Eso es una de las marcas más importantes también, el crecimiento. Si tú te das cuenta, vas a ver, por ejemplo, vas a tener una parra y a los cuantos tiempos que te regalaron esa varita, que era una parra, va a llegar a dar fruto. Por lo menos 2 años, por lo menos 2 años para que crezca su tronco y se desarrollen las ramas y luego en las ramas están los frutos. Entonces, no es posible pensar de que una persona que se ha convertido recién vaya a tener todas estas marcas de gracia, pero sí las vamos a ir viendo cómo creciendo en ellas. ¿Por qué? Porque, claro, la persona va aprendiendo poco a poco en relación a lo que es su salvación. Eso es.
sinceramente lo que he podido rescatar de este hermoso sermón del hermano Peter Master para poder darnos a conocer a nosotros estas marcas de gracia. No sé si acaso tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto. Muy bueno, muy bien. Las 8 marcas, está bien, excelente. El tema es el tema es dónde se han extraviado estas marcas, que no las escuchamos en la iglesia y no las podemos usar, digamos, como pautas en nuestra vida y en la vida de la iglesia también. ¿Por qué no se enseñan? Yo es la primera vez que escucho. Yo he leído al señor Peter Master un libro sobre adoración que él escribió sobre música en la iglesia, pero no había leído este tema. Muy bueno. Voy a compartirlo en el chat para que lo tengas y lo puedas usar en la medida que puedas, porque te digo, hermano, lamentablemente, no tan solamente esto ha desaparecido, sino que si te fijas, las cosas que hemos ido hablando, no tan solamente ahora, sino que cuando partimos con el grupo Bautistas Históricos, de las cosas que hemos venido enseñando con John, de lo que es el único Dios verdadero, todo lo que hemos visto acerca del único Dios verdadero, que es nuestra serie de estudios, que es la primera serie de estudios que estamos viendo, porque mi idea, mi pensamiento, y se lo planteé también a John, me dijo en un momento qué es lo que tenía pensado, planificado para después del único Dios verdadero que iba a seguir. Lo que yo creo que sería muy apropiado seguir sería la segunda parte o el segundo libro de Paul Washer, que tiene que ver con la doctrina del hombre, entender qué es lo que es el hombre. Luego, después que aprendamos quién es el hombre delante de Dios, vamos a aprender entendiendo nuestra salvación, comprendiendo cómo es que funciona nuestra salvación, de cómo es que se desarrolla nuestra salvación. Y por último, estaba enseñando en la iglesia la cual participaba, descubriendo el glorioso evangelio, cosa que lo he seguido estudiando y les digo, o sea, bastante material, muy bien hecho, muy bien estructurado, y me gusta porque son libros que Paul Washer escribe con la intención de que sean usados en un grupo de estudio bíblico y también en estudio individual. O sea, pueden ser usados de distintas maneras. Y eso hace posible que lo que tú vayas aprendiendo en las clases también lo puedas compartir con facilidad a través de la guía del libro de Paul. Entonces, tenemos material, creo yo, por lo menos para unos 3, 4 años, tranquilamente, tratando de aprender, tratando de escudriñar las cosas que para mucha gente son básicas, pero que para mí son parte del